Ay, los errores que un disléxico comete. Esto es hereditario. Existe un 40% a 60% de que sí. Esto de aprender a leer y escribir no es algo innato. Tu cerebro funciona muy distinto a una persona que no tiene dislexia. Bienvenidos a este espacio de muchísima información, cercanamente el podcast. ¡Yay! Hoy vamos a hablar un tema súper importante desde el área de la psicopedagogía, sobre educación, sobre también el rol de la familia. Pero me presento, soy Adriana Zubieta. Mónica García. Y hoy vamos a hablar acerca de dificultades de aprendizaje, pero principalmente aquellas relacionadas con la lectura. Vamos a hablar de dislexia. O dislexia. Presente, levanten la mano todos los disléxicos que nos están viendo y los espero sus comentarios disléxicos. Sería interesante leer comentarios disléxicos. Pero va a ser un episodio muy lindo porque vamos a hablar también de no solamente las dificultades desde el área académica, sino también esto cómo repercute en la parte de la autoestima. Pero ¿qué te parece si empezamos por lo basiquito para que nos acompañen, tráiganse un cafecito y vamos a hablar de qué es la bendita dislexia? Lo vamos a poner en palabras sencillas, muy simples para que nosotros y los papás también que nos ven lo puedan entender. La dislexia es un trastorno específico que afecta a la lectura. Está vinculada con algo biológico, con lo neurobiológico, vamos a decir así, pero particularmente en esta lectura que es poco precisa y muy poco fluida. Ay, los errores que un disléxico comete. Pero escúchame, Moni, esto es hereditario. A ver, sácanos la duda para... Ahí va el dato muy, casi como que buscando y diciendo, a ver, realmente si yo o vos, Nani, que tenés un bebé, y vamos a decir, a ver, ¿cuánto por ciento tendrá la posibilidad de tener o no tener, Nunito, una dislexia? Los estudios dicen, los más recientes, de que existe un 40% a 60% de que sí nuestros hijos puedan heredar esta dislexia que nosotros también tenemos. Ahora tenemos un poquito de porcentaje, ¿no?, de que no pueda pasar, pero es muy probable que sí. Yo vengo de una familia donde somos disléxicos. Hemos identificado que ha sido el abuelo, alguno de sus hijos y los nietos. Y bueno, ahora viene la siguiente generación que por lo pronto no hay nadie con esas dificultades. Pero también te podrías preguntar ahí, o tal vez algún papá puede decir, ¿cómo me doy cuenta que sí? Digamos, ¿no? ¿En qué momento? ¿O cuándo te darías cuenta que un nunito puede presentar ciertas predictores, vamos a decir, de dislexia? Porque no sé si lo has escuchado alguna vez y yo sí. Muchos dicen, ok, si tienes dislexia es porque confunde la D con la B. O sea, entonces este es como que un mito para nosotros en la educación de decir, confunde la B con la D o la P con la D, entonces es dislexia. Y no precisamente es dislexia, si bien existen muchas más características de una dislexia, no solamente la confusión de una letra con otra por el parecido o por la orientación. ¿En qué momento? Yo entiendo, y me corriges, que para nosotros como seres humanos, esto de aprender a leer y escribir no es algo innato. Realmente es algo muy nuevo que se nos ha ocurrido como humanidad, decir, ahora esta es la manera en que vamos a comunicarnos y a transmitir nuestros conocimientos a través de la escritura y leer este tipo de textos. Pero entonces, ¿cuándo estos errores son normales y propios de la adquisición de la vida? ¿Y cuándo debemos parar las orejas y decir, creo que mi hijo necesita un poco más de apoyo? Ajá, es una excelente pregunta. O sea, partamos donde lo dijiste, ¿no? Es como, no es algo innato. No es algo innato como un reflejo de succión que el bebé nace y ya lo pones en el pecho y listo, ¿no? La habilidad, la lectura y la escritura es una habilidad que nosotros vamos a enseñar y nuestro cerebro tiene que aprender. En el cerebro de los léxicos no pasa como algo muy fácil y automático. Hay una dificultad en esta automatización de la lectura, vamos a decir. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando mi niño tiene unos 4 o 5 años y le cuesta mucho las rimas. Le cuesta mucho darle un sonido a una letra. Por ejemplo, la M, nosotros enseñamos Mami Momu, pero en realidad lo fonológico yo enseño la M y yo enseño el sonido de esa. Digamos, ¿no? Hay una dificultad ahí para identificar sonidos con letras y también una dificultad en aprenderse, por ejemplo, el abecedario, cuesta mucho. Pero, Moni, a ver, seamos sinceros, el abecedario son redonditos, palitos echados, parados, chiquitos, grandes. O sea, realmente son símbolos, realmente imagínate, y estamos hablando de español, porque evidentemente la dislexia se va a expresar en los chicos, en nosotros, es en mayor o menor medida también dependiendo del idioma.
y la complicación que tenga cada uno de ellos. Sí, pero también es como que un mito pensar, hoy por hoy se piensa, antes decías, no puedes enseñarle, ¿vos tenés dislexia? Ok, no le enseñen inglés, por favor, porque si no puede español, peor inglés. A hoy por hoy las investigaciones dicen que eso es un mito, que una persona tranquilamente podría aprender 2 idiomas. Obvio, tratando de asentar bases en el español porque es tu lengua nativa y porque es la lengua donde estás aprendiendo el lenguaje. O tener un efecto inmersivo en cuanto a la adquisición de una nueva lengua. Claro, o sea, si no afiancé mínimamente el sonido de cada una de las letras en español, me va a costar el triple en inglés, digamos, ¿no? En alemán, que es nuestro lenguaje es mucho más transparente que un inglés donde la lectura de palabras es mucho más difícil, ¿no? Pero Moni, es habitual que cuando, por ejemplo, en el colegio nos suelen enseñar las letras por su nombre más que por su sonido. En nuestro sistema educativo, por lo general se da así. Entonces, un niño aprende que la L se llama L. Y cuando los chicos están escribiendo la palabra elefante, me ponen L. Fan, y encima, fan y solo la T. Entonces... Claro. Se omiten muchas, porque en dislexia hay muchas omisiones por esto, porque no se trabaja la conciencia fonológica de saber el nombre, no el nombre, el sonido, de más importancia le deberíamos dar al sonido que al nombre de la letra. O sea, importa más que la L es L que el nombre como tal, L. Entonces, sí, por lo general en los colegios se empieza a enseñar lectura en un primero básico, en un primero de primaria. ¿Qué tendría o qué precursores de la lectura puedo estar trabajando en un niño pequeño para favorecer su desempeño en estas edades donde se va a topar de frente con este tipo de contenidos? Bueno, ahí es una pregunta súper importante y quiero como que en dos, voy a poner como 2 puntos importantes. Nosotros debemos trabajar básicamente en la conciencia fonológica, que es lo que hablábamos previo, y dentro de ella no solamente son los sonidos, también son las rimas, también es la conciencia fonológica, la conciencia silábica, el separar y segmentar palabras, el poder ponerle nombre a ver, yo digo, ¿con qué letra empieza árbol? ¿Con qué sonido? Con A, digamos, empiezo por las vocales, luego voy a las consonantes y voy haciendo este énfasis en el sonido totalmente. Es trabajar mucho el oído en realidad. Sí, pero también trabajar mucho lo visual, porque tenés que exponerlo a lo visual sí o sí. Porque tengo que trabajar esta asociación. Exacto, y aparte de eso hay que mencionar que como el cerebro de las personas con dislexia funciona de una manera diferente, porque el problema radica en algo neurobiológico, está dentro de nuestro cerebro, tu cerebro funciona muy distinto a una persona que no tiene dislexia. Hay diferencia. Hay diferencia, ¿ok? Pero yo tengo que exponerlo a lo visual porque se supone que hay una dificultad en la memoria visual. Y auditiva. Porque hay una confusión, ¿no? Hay un tema de inversiones, hay un tema de confusión. Es muy gracioso. Quizás la gente que no es disléxica no lo va a entender, pero hay días que yo escribo lunes, y lo escribo con mi mano y pongo lunes, ¿ok? Pero yo veo esa palabra, sé que dice lunes, pero no dice lunes. Para mí es chino. Yo sé que lo escribí correctamente porque tengo una memoria... he aprendido por una lectura global, por así decirlo, porque me acuerdo que de ese tamaño es la palabra y esas son las líneas que van a ir asociadas a esa palabra, pero hay días que desconozco las palabras y solo lo escribo de una manera automática. Lo entiendo, y pasa mucho con nuestros alumnitos o nuestros pacientitos dentro del consultorio cuando existen muchos errores ortográficos, porque ellos en realidad escriben como suena, no como va de la manera correcta en español, digamos, ¿no? Como a veces puede haber la confusión de la G con la J por el sonido, y lo tienen que aprender de manera visual, como vos dijiste, ¿no? Lo sé de manera global, lo he visto, sé que tiene estas características, es 5 letras, pero no estoy segura que diga eso. Y volviéndolo a leer, yo digo que ahí no dice, pero sí. Entonces está mucho en la manera en cómo el cerebro lo procesa. Me gustaría que hablemos acerca de los tipos de errores, porque estamos acostumbrados a que decimos un niño con una dificultad en la lectura, que también se expresa en la escritura, no por la calidad de la letra, sino porque justamente hay estos errores, ¿no? Entonces, el primero que todo el mundo identifica sería los errores relacionados con la inversión.
¿Qué letras estarían teniendo este riesgo de ser letras invertidas? Todas las letras que solamente cambia el sentido de la letra en derecha e izquierda, la dirección, o sea, derecha e izquierda, la P con la Q, la D con la B, estas son parecidas solo cambian, una mira hacia la derecha, la otra mira hacia la izquierda, como que es muy común por eso. También la M con la N, porque es una repetición. Pero ¿sabes qué? A veces no solamente es por eso, hay muchos estudios que dicen que cambias por sonido, porque pones la A en lugar de la E o la O con la U. No siempre tiene que ser por dirección, a veces es simplemente por un sonido. Y ¿sabes qué? Existe otro tipo de errores que son muy graciosos. Por ejemplo, hay algunos errores que cometemos como disléxicos y es que estamos leyendo una historia acerca de Julanito hizo caer la maceta. Pero yo leo, Julanito hizo caer la maleta. Sí, pasa un montón en los errores de sustitución. Esto podríamos decirlo que tiene un nombre, ¿no? Es como sustituir una palabra o una letra que cambia totalmente el significado. O maceta, la C, por maleta, la L. Entonces sustituyo una letra por otra y ya el significado de la palabra es como que, ¿qué? No queda la oración y eso afecta a tu comprensión porque vos decís, ¿cómo? O sea, no va con esto. No tiene nada que ver una cosa con, no estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, ¿no? Si vieras los chistes innatos que puedo realizar en el día a día por mis hermosos errores relacionados con la dislexia. Lo sé. Y aparte tenés que tener, bueno, en terapia trabajamos mucho esto de actividades compensatorias o cosas que compensen esto. Porque te debe ser difícil, por ejemplo, leer y no entender nada porque omitiste alguna, sustituiste palabras, entonces ya la oración no tiene sentido, no tiene coherencia, tengo que volver a leer, o sea, te implica un esfuerzo adicional. O también, imagínate que un niño está dando un examen y una de las preguntas de comprensión está relacionada con esta historia. Dice, el doctor le dijo a Pedro que tome su medicina, pero él lee en voz alta y frente a todo el curso, dice, la enfermera le pidió que tome este medicamento. ¿Qué hizo? Claro, es que hay como que una dificultad en el campo semántico. Para él, ahí dice enfermera, o sea, está relacionado con lo mismo, porque no procesa igual. Te das cuenta que incluso tenemos pacientitos donde le cambias una palabra a la pregunta que él estudió, lo estudió tal cual, con preguntas y respuestas, y cuando la profesora cambia o invierte la pregunta, ya no le entendió. Y su madre dice, pero ¿cómo si era lo mismo y lo estudiamos tantas veces? Vos estudiaste el concepto. No, pero la pregunta no era. O sea, yo leí, no decía lo que estaba preguntando. Y es como, la mamá no lo logra entender porque es tan difícil, solo vos que lo viví, es preciso o vos lo puedes entender. Pero creo que es muy importante para papás, para profesionales, capacitarte en esto, porque si no lo entendés a tu hijo, no logro entender cómo funciona tu cerebro, qué está pasando ahí adentro que hace que no lo entendás, si es lo mismo, lo estudiamos. Un año estuve a punto de aplazarme en matemática porque el procedimiento lo hacía estupendo. Pensaban hasta que hacía copie. Y lo único que estaba de mal en mi ecuación o en mi operación era el resultado. Nadie se dio cuenta que yo metía los números al revés en la calculadora. Solo me di cuenta porque a manera de castigo yo tenía que practicar X cantidad de ejercicios al día. Y un día, de repente, entre tanto poner y poner, se me ocurrió por curiosidad. ¿Y si lo pongo al revés? Y fue como que no puedo creer que perdí tanto tiempo en esto, tantas peleas, tantos achaques, tantas cosas, y solamente necesitaba que alguien se dé cuenta de mi error. Y yo tengo una pregunta para vos, o sea, me da curiosidad, no sé a los demás, pero ¿vos tenés diagnóstico de dislexia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que charlábamos el otro día de esto? Porque es muy duro tener una dificultad de aprendizaje porque no es algo que se observa en tu rostro. En apariencia no tienes nada. Inteligencia tampoco, porque tu inteligencia está súper bien, digamos, ¿no? Pero no en un niño con una dificultad de aprendizaje se lo cataloga como flojo, ¿no? Muchas veces distraído, desatento. Desinteresado, muchas veces como que no le prestan interés, no le importa. O tonto.
Porque es cierto que para la dislexia no está relacionado con una pérdida o bajo coeficiente intelectual. No, no está ni siquiera con el lenguaje vinculado, pero sí es verdad que muchos pacientes han llegado aquí como, ¿saben qué? Tiene una dificultad y pareciera como que es un niño inmaduro, hasta me lo han dicho, es como un niño que está atrasado, se ve como un niño, yo creo que tiene un retraso en la lectura, un retraso en el lenguaje, o sea, vienen con muchos autodiagnósticos y te das cuenta que según las investigaciones, imagínate lo alarmante que es que alguien no tenga un diagnóstico como tal, que existen dentro de un curso de 25 alumnos, dice las investigaciones que existen alrededor de 2 o 3 niños que tienen dislexia, pero que ¿cuántos de ellos tienen diagnóstico? 1. Vos que ya sos grande y ahora sabes que tenés dislexia, pero en ese minuto de matemáticas no sabías y nunca lo supiste hasta llegar a ser psicóloga y darte cuenta y decir, sí, todo esto soy yo, digamos, ¿no? ¿En qué te benefició tener o saber que tenés dislexia, en comprender que procesás diferente, en decir, no es que no me interese, es que algo funciona diferente en mí? Y muchos de esos niños allá afuera no tienen ese conocimiento de ellos mismos, decir, no soy tonto, no soy flojo, no es que no me interese, yo le pongo todo el esfuerzo y no puedo, entonces, ¿qué pasa conmigo? Y a veces puede ser como una etiqueta de dislexia para nosotros o para los papás, pero para ellos es decir, era eso, o sea, no soy tonto, no soy flojo, no es que no me importa o no me interese, pongo mucho de mí, pero no soy bueno. Entonces no es porque no soy realmente bueno, sino porque tengo esto, o sea, mi cerebro funciona así. Y para los chicos que han venido aquí hemos dicho, ¿saben qué? Ustedes tienen esto o esta es tu dificultad, ¿sabes por qué vienes aquí? Es para ayudarte en esto y qué sé yo, es decir, y no soy el único, no, hay muchos más. Y qué bien, Nani tiene, me siento comprendido. ¿No? Entonces, el diagnóstico es súper importante, no por la etiqueta, sino porque me va a dar estrategias y me va a ayudar a mí. Tengo dislexia, funciono diferente, tengo actividades compensatorias, me va a dar también la oportunidad y el derecho de tener adaptaciones, ¿no? El derecho de tener apoyo, de que mi familia lo entienda, de que el colegio haga algo con eso y que mis papás se capaciten en saber qué hacer para ayudarme, el profesor qué hacer para evaluarme, no ponerme tanto a escribir y copiar, se va a dar cuenta que tengo dificultades en copiar, entonces me va a hacer una adaptación, tengo dificultades a la hora de escribir y expresarme de manera escrita, entonces me va mejor en un examen oral, todas estas adaptaciones que me van a ayudar a superarme, digamos, ¿no? Y superar mis dificultades de a poco. Obvio, hay que también recalcar que la dislexia no es algo que va a pasar. No, es permanente y es una condición que nos va a perseguir y va a estar con nosotros hasta el final. Vamos a ayudar tantito a las profes, ¿ok? ¿Cómo un maestro y también los papás en el aula pueden detectar estas dificultades en sus estudiantes? Bien, dependiendo del nivel del niño, vamos a decir que en un primero de primaria, antes creíamos que la dislexia, por ejemplo, se podía diagnosticar al tercero de primaria, por ahí, pero ahora los estudios avalan que hay, como hablamos antes, de predictores y si es que esos predictores fueron como que surgiendo a partir de mitades de un primero de primaria, podemos ya detectar. Cuando estamos hablando de los primeros cursos, podemos decir que existen dificultades para nominar las letras y tener estos sonidos, letra-sonido, lee muy lento como en comparación de los demás compañeros, pero ya cuando va avanzando de niveles podemos decir que hay muchos errores ortográficos, no hay segmentación de palabras en las oraciones, están todas las letras juntas, tienen muchos errores en puntuación, vacilan mucho al leer, omiten muchas palabras y como decíamos antes, ¿no? Cambian una letra por la otra, saltan reglones, le tocaba al siguiente y se perdió en el reglón, incluso cuando copia no termina, los exámenes no lo termina por tiempo, cuando quiere escribir no se entiende lo que está escribiendo, su producción escrita es muy pobre, si uno le dice escribe una historia, invéntate algo, 3 líneas y ya no sabe qué más escribir, le va mejor expresándose de manera verbal que escrita, obvio, entonces hay muchas dificultades que se pueden notar dependiendo del grado en el que se encuentra el niño, ¿no? Para mí hay una duda, como que vos que sos psicóloga tal vez me podrías ayudar en este tema y para los papás que igual nos deben estar viendo. Si bien es verdad que lo emocional no se puede separar de lo educativo y estos niños que tienen esta dificultad específica en la lectura, en la lectoescritura, también tienen dificultades a nivel emocional porque me imagino que les genera cierto estrés.
baja autoestima, no tienen, creo yo, confianza en ellos mismos, en que siempre me va mal, siempre he fracasado, siempre he sido como que el tonto, el flojo, me han puesto tantas etiquetas negativas. Y vos, que tenés dislexia, ¿cómo fue tu etapa escolar? O sea, ¿cómo te afectó esto? Con las dificultades que un niño con dislexia tiene que trabajar, no es solamente con aprender reglas ortográficas, no olvidarse de no intercambiar las letras. Imagínate tener que leer en frente del público. Imagínate que tiene que recordar cómo leer respetando los signos de puntuación, la entonación. Entonces, no es una lectura fluida. Y viene mucha vergüenza por detrás al fallar. Y fallar varias veces. Imagínate el curso de 40 niños riéndose de ti por haber fallado en algo que parece tonto. Y quizás una maestra que simplemente dice, ya, cállense todos, ¿no? Usted va a practicar 20 veces esa lectura hasta que le salga bien. Claro, el exponerte, ¿no? Es como, sabe que te cuesta y vamos, practique delante de todos, digamos, no demuestre que sabe o que ha practicado y sin saber de qué tenés. ¿Será que para vos, no sé, una pregunta súper personal tal vez, hubiera habido diferencia de tener un diagnóstico? Bueno, sé que no lo tuviste, pero si lo hubieras tenido, ¿hubiera habido diferencia? Sí, hubiera habido diferencia. ¿Por qué? Porque al tener un diagnóstico me hubiera permitido conocer a mí y a mi familia en qué cosas soy buena y en cuáles no, mis fortalezas y mis debilidades. Hacer una pausa y decir, para esto no soy buena y necesito otras estrategias, me ha permitido crecer como profesional o realmente tapar estos baches que me impiden desarrollarme con normalidad. Por si acaso, yo le tengo terror a escribir. Por tanto, resulta que en las computadoras hay una herramienta que se llama dictar a la computadora. No, incluso en el teléfono, ahora vos hablás y podés decir el mensaje y lo escriben, digamos, por vos. Entonces, yo me siento mucho más cómoda al saber que si esta es mi dificultad de traspasar mis ideas a escrito, prefiero contarle mi redacción a la computadora y ella me ayuda con la escritura. ¿Me hace menos inteligente? No, me ayuda a ser mucho más efectiva en mi trabajo como profesional, como adulta. Claro que sí. Te dan muchas herramientas para vos, incluso te ayuda un montón. Pero ¿sabes qué pasa? Qué bueno que ahora que sos adulta podés. ¿Qué pasa con esos chicos que están en el colegio y no hay herramientas? Es lápiz y papel, ¿no? O sea, imagínate lo que genera a nivel emocional, que vos lo viviste y nosotros como el equipo terapéutico de Cercanamente lo vemos todo el tiempo, como necesita adaptación. Ya, pero ¿cuál? El lápiz y el papel, el lápiz y el papel. Es como no salimos de ese círculo, todavía nos cuesta mucho esto. Y me alegra que abramos este espacio porque estoy segura que nos están viendo maestros, educadores, familias, viendo que, ok, ahora tomo conciencia de que estas dificultades son reales. No es un niño, una niña que está evadiendo una tarea que le parece aburrida, monótona o difícil, sino que necesita de mi apoyo o necesita que yo tenga este ojo de darme cuenta, hey, ok, los niños están aprendiendo a escribir, pero esto que me estés cambiando específica en esto me llama la atención. Los colegios, en muchos casos, tienen un equipo de psicopedagogos o psicólogos y son los encargados en poder llevar a profundidad estos casos. Las maestras, los maestros que nos están viendo, ahora al conocer estos indicadores, pueden ser nuestro filtro inicial para pasar a estos niños con el gabinete psicopedagógico para hacer la derivación correspondiente. Tal cual, o sea, lo que vos decías, ellos son nuestros ojos porque ellos están 24, bueno, casi todos los días con ellos ven todas estas dificultades que pueden alarmar y que ahora de lanzar este dato de que por lo menos cada 25 alumnos hay 2 o 3, ¿cuántos hay en tu aula? Digamos, ¿no? Esos que crees que tal vez, ok, descartémoslo, afirmémoslo y mientras más temprana la intervención, más herramientas le vamos a dar al niño y no solamente estamos ayudándolo en la etapa académica, sino también como su autoestima, el poder verse que es capaz. Y dentro de una evaluación psicopedagógica como la que hacemos acá, no solamente vemos pruebas estandarizadas de decir, ok, lee así, no, cuánto tiempo se demora, cuántas letras por minuto. O sea, la evaluación va para ver las fortalezas y también las
áreas a trabajar, pero que estas fortalezas que este niño tiene nos permitan hacer una intervención en base a eso, a sus temas de interés, a lo que le gusta, a dónde está su mayor fortaleza, si es lo visual, si es lo auditivo, si tiene, dónde vamos a compensarlo, digamos, ¿no? Y agarrarnos de esto, porque es fácil decir tiene dislexia, ok, tiene un diagnóstico, pero no me sirve de nada si está solo en un papel y no tengo esto que va más allá de una nota o de un examen, como decimos nosotros, las pruebas estandarizadas, decir, ok, esto me indica y listo, es un número. No, la evaluación psicopedagógica va más allá de solamente aplicar pruebas, es mucho ojo clínico y ver todas estas observaciones que uno hace, ¿no? Cómo se pone nervioso si suda, si él lo evita, si realmente ya generó rechazo escolar, decir, no, yo no voy a leer, no me gusta, no, ¿por qué tengo que leer? Me ha pasado en evaluaciones donde la niña ha dicho, no, otra vez lectura, no, yo no quiero, no me gusta, se ha enojado, ha roto el papel o ha mordido, o se ha mordido las uñas porque le genera ansiedad, estrés, o sea. Y deriva en problemas de conducta. Obvio, se van a manifestar de alguna forma, entonces ya no tenés una dificultad de aprendizaje específica, sino también una dificultad en la conducta, en tus emociones, o sea, te das cuenta que es tan importante trabajar el tema de un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia. Lo pudo haber hecho en vos y hay muchos niños que hoy lo necesitan. Es tan importante lo que hablamos y sé y estoy segura que estamos generando conciencia en familias y en maestros que quizás en las formaciones iniciales no se recibe esta información. Muchos maestros me comentaban, claro, a nosotros nos enseñan a enseñar lenguaje y matemáticas, pero no nos enseñan a detectar estas dificultades. Claro, sí, obvio, es lo que vos decías, no nos enseñan eso, pero puedo buscar capacitaciones ahora que sé que existen y que en mi curso ese niño que sospecho que tiene dificultades puede tener y puede que yo lea, o sea, los profes son los principales, ¿no? En los que ven, puedo capacitarme en cuáles son los predictores, bueno, que en un curso me den screening, digamos, donde yo pueda tiquear y decir, bueno, así, concuerda con todo lo que veo acá, entonces necesita derivación, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo que un profe se capacite en esto, que busque ayuda, pero que también los papás se capaciten y que los maestros puedan coordinar junto con nosotros y trabajar de manera integral. Los invitamos entonces a que se suscriban a nuestro canal de Cercanamente y sigan nuestras redes porque se van a enterar de capacitaciones, formaciones, talleres y sobre todo información así simple, sencilla para que lo podamos entender y compartir en familia y también en las escuelas. Vamos, que todavía quedamos mucho por aprender. Y esto fue el podcast de Cercanamente. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, chao, chao.